Día. Bueno, abrimos hoy la mesa 5. Va a presentarse primero Laura Silento con su ponencia que se titula A rayas y en colores, energización humorística del terror en las artes pop argentinas. Y después se van a presentar Nuria y Marcos. Así que bueno, ya la vamos a abrir entonces. Bueno, muchas gracias, Juliana. Bueno, voy a dar lectura para organizarme un poco mejor. El pop es ambivalente, produce fascinación e ironía, y por algunas de esas dos vertientes navegaron y navegan tanto sus fanáticos como sus detractores. Entre las entusiastas iniciales, Susan Sontag anunciaba en 1965 el advenimiento de una nueva sensibilidad, alegre y aparentemente descomprometida. No se refería específicamente al pop, pero sí lo aludía, y lo hacía con los siguientes argumentos. El arte interesante de nuestra época acusa sobre este punto semejante sentimiento de angustia y de crisis, por lúdico y abstracto y ostensiblemente neutral en cuanto a la moralidad que pueda parecer. Puede afirmarse que el hombre occidental está siendo sometido a una anestesia sensorial masiva, concomitante con el proceso que Max Weber llama racionalización burocrática, al menos desde la revolución industrial, y que el arte moderno ha funcionado como una especie de terapia de choque para un tiempo confundir y abrir nuestros sentidos. Esto decía Sontag en el 65. Situado el fenómeno en la Argentina entre los años 65 y 75 del siglo XX, saliendo de los carriles estrictamente institucionales del arte, que se han estudiado, por supuesto, en ese periodo y desde hace mucho tiempo, el fenómeno que voy a trabajar invita, a modo de heurística, a seguir la lógica recopilatoria de los coleccionistas. Siguiendo esa lógica, inicié un registro de algunos elementos que tienen algo común, de acuerdo con un determinado interés. Digo, poniéndome en foco coleccionista. Entonces empecé a reunir, a hacer una lista. Aparecen Drácula el vampiro de Alfredo Rodríguez Arias, estrenado en el 66, repuesto en el 67 en el Instituto de Estela, Señor Frankenstein de Carlos Cutaya y Rubén de León en el 67, y en el año siguiente un lobizón que extranjerizó Rodríguez Arias en Love It Song, en la misma sede. Otra obra dramática, Nosferatu, que fue justamente de otra autora del Ditela que había manejado la monstruosidad en el desatino y los siameses, o sea, Gisela Gambaro, aunque con su vampiro teatral llegó tarde para la puesta en una institución que ese mismo año de la escritura, en 1970, cerraba sus puertas. Entre tanto, la brevedad de los cuentos de similar tenor de Dalmiro Sáenz o Ana María Yúa empezaban a convivir con las intentonas experimentales de revistas menos clasificables como literarias, que ofrecían algunos cuentos de dibujantes como Roberto Fontana Rosa, o en muchos casos versiones en formato historieta de clásicos del fantástico y del terror, como El Hombre Lobo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Drácula, a cargo también de Fontana Rosa, estas versiones en historieta, pero no solo de él. Sergei y Pérez de Díaz, también dibujantes e historietistas, trabajaron en esa misma dirección en las revistas Satiricón y Mengano. Incluso pongo, para armar una lista variada, Los vampiros los prefieren gorditos, una película del año 74 dirigida por Hugo Sofovich, que bueno, forma parte de esta colección. En este caso elijo un integrante de esta colección, que ahora voy a presentar, y me pregunto antes de hacerlo, dado que bueno, elegí pensarlo en términos de colección, ¿cuál es el elemento en común que vertebra el interés? ¿Por qué revisar aquellos elementos marginales que acabo de mencionar, algunos de ellos más que otros, y como dice Ivette Sánchez cuando piensa en la colección, elementos eliminados, la cito, de la circulación de la cultura y de la naturaleza, puestos aparte, liberados del esfuerzo de ser útiles, para transformarlos, al ingresarlos en una colección, y la vuelvo a citar, en productos reconocidos, elegidos estéticamente, que vuelven a recibir el aura singular de lo exclusivo. En este caso, la sorprendente manera en la que un género ligado a un tipo de ficción, donde se pone en juego lo sobrenatural y sus afectos de terror, con sus contratos intrínsecos de recepción seria,
es apropiado por una estética que persiguió estímulos sensoriales aparentemente opuestos. De los claroscuros y las imágenes que se diluyen en una atmósfera turbia y misteriosa, a un estallido de colores plenos y estridentes, que no admiten ni gota de sombra y que por el contrario se alinean en franjas, rayas y otras particiones geométricas, el pop puso luz sobre el vampiro y otras formas de lo sobrenatural maligno, pero no para matarlo, sino por el contrario, para desafiar las interdicciones del decoro y exhibirlo en diversas variantes festivas del humor. Y ese es, bueno, el eje. El elemento local de esta colección elegido para este caso es las desopilantes y descabelladas aventuras de Mr. Finch, que apareció por entregas entre julio y noviembre de 1968, nada más y nada menos que la revista Gente. Como objeto de la colección resulta extemporáneo respecto de la literatura, pero tal vez sea el más apropiado históricamente hablando. Se trató de una historieta publicitaria y formó parte de una campaña intermedial de promoción de productos textiles que involucró radio, televisión y medios gráficos, bajo eslóganes como, y cito dos, posesión y placer desde el principio al Finch. Ese era uno de los eslóganes de la publicidad de las telas. O la tela que se ve, se vive y se oye. Por encargo. Más precisamente se trató de una historieta publicitaria en la era de nuevas estrategias y del lanzamiento festivo de productos en el mercado. El Bon Vivant, acá hay otro, hace un rato hablábamos de Bertara Leumann, aquí cito a otro que es Miguel Brascó, que estaba en esa época a cargo de un equipo para la firma Profesionales Asesores, afinó en ese momento las diferencias entre publicitar para un público general y promocionar a un público bien determinado. Esto lo cito de una entrevista de la revista Confirmado del año 70. A ese público bien determinado, entonces, pero desde circuitos de masividad, apunta ese producto exclusivo y distinguido que va a ser la historieta publicitaria. La cosa no es nueva, afirmaba Ricardo Guarnes, a partir de antecedentes como las presentaciones callejeras de los libros de Oliverio Girondo en las épocas de la vanguardia histórica local. Solo que ahora, agrega el publicitario, la responsabilidad corre por cuenta de empresas organizadas. Así se entiende la relación empresa contrata artistas. Y esos artistas son de varias disciplinas y trabajan en equipo y o en etapas. El artista gráfico Lorenzo Lolo Amengual, en ese momento director de arte de la revista Confirmado y asiduo participante de los eventos auspiciados en el Instituto de Itela, y Juan Carlos Martelli, autor de Los Tigres de la Memoria y El Cabeza, entre otras novelas, estuvieron a cargo del guión, Martelli, y del diseño, Amengual. Pero la autoría en el circuito no está depositada plenamente en ellos, ni se agota la propiedad. Vamos a ver, si puede estar Julián la primera diapositiva, vamos a ver el cabezal de la historieta. Allí aparece el título, Las desopilantes y descabezadas aventuras de Mr. Finch. Bueno, ¿qué aparece allí? Una autoría que no está depositada plenamente en los artistas que mencioné, ni agotan la propiedad. Hay dos letras voladas que marcan propiedad legal y usufructo. Cabas, Molina y compañía, que es la empresa publicitaria que contrata a los artistas, tiene el copyright y Finch tiene el sello icónico de marca registrada. Tanto el título de la serie de historietas como el apellido del protagonista que allí aparecen corresponden a la marca comercial de telas que fabrica Mi Textil, segunda empresa que se involucra en la gestación del proyecto, la empresa publicitaria y la empresa cuyos productos se publicitan. Finch era la marca de las telas, pero también es la marca del protagonista de la historieta. El símbolo R indica el título oficial de marca registrada en el país donde se está usando la marca, o sea, en la Argentina, mientras el símbolo de la C advierte al público de que la obra es original y que no se puede reproducir sin consentimiento del autor, debido a los derechos patrimoniales y morales que la ley concede al autor por haberla creado. Autoría y propiedad compleja, por lo tanto, para un género del arte de masas que el arte pop había apropiado irónicamente, que es la historieta. Pero en tanto historieta pop, a su vez, las libertades son aún mayores por el grado de experimentalismo y contaminación, por el cambio de acento de varios imaginarios literarios y culturales.
Son esos procesos los que aparecerán descritos a continuación. En este caso hay 3 episodios que trajo la serie de Mr. Finch, publicados en la revista Gente, que son Mr. Finch contra la Dama de Pique, Mr. Finch contra los albicuenses y Mr. Finch contra la novia. De esos 3 elegí el primero, porque allí es donde aparecen las imágenes de los monstruos del terror. Poe afirmaba que el terror no viene de Alemania, sino del alma, mientras a un mismo tiempo se sacudía las influencias literarias de la nación competidora y sentaba la discusión en torno a esa peculiar manera que tuvieron los románticos de transformar las cuestiones estéticas en un rescate de subjetividades marginales y geniales, y por lo tanto perseguidas. Esta es la teoría de Tobin Sievers, ¿no? de la entronización del artista romántico como perseguido, la paradójica, ¿no? Entronización. La frase del norteamericano de Poe desnudaba unas fuentes artísticas profundamente ligadas a lo privado, sacralizadas y sublimes. Esto último en tanto búsqueda de vínculos entre lo interno y el universo, de comprensión y opresión ante lo suprahumano. Pensando un poco como artista paradigmático del romanticismo. Afecto y modo de ficción ligado a la producción de ese afecto, el terror, quedó potenciado en buena parte de su trayectoria por la implantación de lo sobrenatural fantástico, cuyo proceso de secularización, siguiendo a Rosemary Jackson, incluye el repliegue de lo sobrenatural desde la otredad externa y ajena del monstruo, que siempre es otro, no humano, maligno además, hacia la composición compleja y abstracta de la deformidad y la malignidad que a partir del siglo XIX son internas a lo humano, no externas. Esa afectación negativa, pero no obstante placentera, el placer de sentir miedo del que habla Richard Avedon, parece a su vez licuarse en el entramado narrativo pensado por Martelli y diseñado por Armin Wall. Mr. Finch, contra la Dama de Pique, produce el llamado a un esquema de personajes emblema de diversos géneros narrativos populares, que necesariamente es hiperconvencional, que pensar que los tienen que reconocer los lectores de la revista Gente en el acto. Son una pareja de héroe y heroína, Finch y Marcia, y un elenco de villanos y sus secuaces. Unas intrigas propias de las novelas de espionaje de alta actualidad. Para dar un dato cuantitativo, James Bond ya estuvo estrenando en este periodo que estoy trabajando 6 películas, la razón casi de una por año. Un resumen del segundo capítulo del episodio deja ver las marcas de un género anterior en la historia narrativa popular, que es el folletín. Se trabaja con ese concepto y hay otra diapositiva. Gracias. Bueno, el resumen, como verán, tiene una tipografía muy irregular. Eso es lo que va a pasar en toda la historieta. O sea, la letra se va agrandando, se va achicando, como si tuviera que entrar en unos límites prearmados, ¿no? Bueno, y aquí lo que propone, lo voy a leer un poco salteadito. El presidente ha llamado a Mr. Finch y a su secretaria Marcia para que actúen contra la Yeta. Los héroes salen de su laboratorio secreto en las profundidades de Plaza Francia y descubren que la ciudad está toda rota. La calle Uriburu se llama Uribiri. Alec Mela, vestidos con el viejo y querido verde 105, poliéster 20, algodón, descubre Yeta, el investigador también llamado verde sabueso, Finch y Marcia entran en la primera casa que encuentran. Bueno, esa es la síntesis de segundo. Carismático, tal como lo requieren los héroes de la narrativa popular, Finch reúne las ventajas exteriores de la elegancia y de la eficiencia. Es un científico que investiga y crea para una empresa textil que tiene 2 misiones: innovar en el mercado, la invención de los colores, ¿no?, que permanentemente va a estar mencionado, y estar atenta a lo que se transforma en una sociedad donde se inserta con su peculiar idiosincrasia. Esto es Buenos Aires, es el centro de la ciudad de Buenos Aires. El resumen que aparece en el capítulo 2 sintetiza la alarma social y política ante un fenómeno extraordinario y sobrenatural. La ciudad está toda rota, lo que quiere decir sencillamente que se ha desarticulado el sistema de signos que permiten decodificarla. Y tenemos otra diapositiva donde se ve la calle Cabildo, Uribiri. Bueno, y esto es lo que anuncia, bueno, una especie de complejo cuadro donde se insertan
imágenes, bueno, que reconocerán como pop, después vamos a decir algo, pero lo interesante es que los villanos han cambiado la tipografía y las calles, como ellos llaman lutreques con K, empiezan a teñirse de K y a reemplazar la letra C por todos lados. Bueno, y luego también hay casos portentosos. La ciudad está rota también, si vemos la otra diapositiva, porque, horror, dice Finch y Marcia que van en ese aeroplano, el río se ha convertido en sopa y encima fría, ¿no? Que es lo que acota la ayudante, y el obelisco está puesto para arriba. Ante tamaños portentos, el poder de los colores y de las nuevas fibras sintéticas, en este caso el poliéster, industrializado a gran escala luego de la Segunda Guerra Mundial y dominado por DuPont en Estados Unidos, se traduce en armas de contraataque que vuelven a modificar la superficie visible de la ciudad. La intriga narrativa épica, que da coherencia general a la historia, sin embargo, y a su vez, también se encuentra rota, en el sentido de que la conexión entre los episodios es espacial más que lógico-temporal. Finch y Marcia, como decía el resumen, entran en la primera casa que encuentran, ¿no? Discontinua pero pregnante, la fábula avanza, porque en esa primera casa que encuentran precisamente está lo que buscaban, ¿no? Que son los secuaces de los villanos jugando al póker. No hay pistas falsas, menos aún digresiones, cada viñeta hace estallar la acción. Aun cuando en un trabajo metaléptico que enrarece humorísticamente la lectura, los males se extienden a la enunciación misma de la historieta. Los villanos, llamados lutreques, han cambiado la ortografía original, como veíamos recién. Con un esquema de persecuciones, trampas ocultas en rincones característicos de la ciudad y una resolución definitiva que desenmascara a la mujer fatal de los lutreques, la dama de pique, en el final se convierte o se reduce a un robot que pide pasarse al bando del bien, voy a spoilear. La trama se parece bastante a una película de pseudo-intriga de Tinto Brass. La cita cultural de géneros narrativos populares, aventura, espionaje, llega en manos de la última versión pop a los límites de lo que Umberto Eco llamó narratividad degradada, donde las herramientas del folletín se utilizarán fuera de contexto funcional, generando un efecto de, cito a Eco, gratuidad descabellada. Un ámbito abierto e irresponsable de una combinatoria de funciones sin objeto. Y si los surrealistas, añade Umberto Eco, lo cito, enloquecen por las aventuras de fantomas, es porque la narratividad, dice Eco, nos atrae cuanto más degenerada sea y que resulta imposible librarse de su fascinación, del placer de la narratividad. Si de placeres se trata, el arte pop de la historieta de Martel y Amengual se hizo cargo de asumir el encanto de esa frenética discontinuidad. Ahora pasamos a los colores. El arte pop fue definido por Philip Gardner como una sensibilidad visual. E incluso, como sostiene Eduardo Stupia, se asienta sobre un trabajo con el color que es toda una operación estética. El color no se percibe en sí, en el arte, dice Stupia, sino que el artista lo hace ver. Bueno, el artista pop lo hace ver de una manera superlativa. La manera que lo hace es mediante la elección de colores plenos, de vibración alta y líneas negras que trazan juegos geométricos con los aspectos ornamentales del contenido. Alto impacto, obnubilación y efectos cinéticos de las figuras marcan las antípodas entre el encandilamiento del pop y las escuelas preocupadas por la nocturnidad y la focalización de la luz. En este sentido, y teniendo en cuenta la convocatoria de la empresa publicitaria, la historieta como arte mixto en colaboración probó la coherencia de un contenido narrativo que proveyó Martelli y la composición de Amengual, que comprende ambos lenguajes artísticos bajo la presentación visual que absorbe lo verbal en la imagen, ya que es propio y revolucionario de la historieta, que lo que se dice forme parte del mundo ofrecido mediante el expediente del globo del diálogo, con efectos peculiares de relieve y tipografía. Por este motivo, una forma muy particular y abarcativa de la autoría es la que le cupo al oro Amengual, a cargo del diseño. Según rezan los créditos en cada entrega, o sea, no dice artista, no dice dibujante, dice diseño, ¿no? El crédito de la autoría. Y como recordó hace poco en una entrevista que le hice el oro, para Finch, dijo, no trabajamos en contacto estrecho con Martelli.
Los guiones elaborados por Martelli los comentábamos y discutíamos con los directores de cuenta de la agencia de publicidad Havas y Molina, que había irrumpido con fuerza, una agencia chica, sofisticada, que había sorprendido al mundillo publicitario instalando sus oficinas en una suite del Hotel Alvear. Oscar Smoge, como diseñador, Jorge Sarunianski y María Julia Bertotto, escenógrafos, eran colaboradores habituales. También Marco Munstock, que hizo un jingle para la promoción radial de la Stella Finch, y musicista. Los colores forman parte de la anécdota narrativa y lo hace como agentes producidos por competidores en el mercado país, ¿no? Argentina. Los Lautrec, que son los villanos, diseñaron un color llamado asqueroso con K, y Finch, que además de diseñarlos, los usa en dispositivos como las pistolas que disparan telas. Y aquí tenemos justamente eso, la pistola que dispara telas, de colores, obviamente. En todos los casos se trata de modificar a escala país la realidad tal como se presenta a los ojos de la sociedad. En ese entorno cromático, vibrante, los villanos del imaginario del terror irrumpen como presencias circunstanciales, pero no sorprenden, a pesar de que mutan ante sus mismos ojos, o precisamente porque la mutación se produce en escenarios conocidos, en este caso un hombre lobo que aparenta ser un oficial de justicia. Lo tenemos en la otra diapositiva. Aquí está. El resumen anticipa lo que solo luego se ilustra. El resumen arriba ya nos dice justamente que aparece este ser monstruoso clásico que es el hombre lobo. Cuando se ilustra, el mismo personaje tiene una superioridad intelectual, porque el monstruo es tratado con diminutivos, con expresiones peyorativas, ridiculizado y castigado a la manera del slapstick, con golpes infinitos. O sea, esto quiere decir que si bien el resumen nos anticipa a los lectores que lo que va a aparecer es un monstruo, tampoco el protagonista se sorprende. Si no se sorprende y no se asusta, bueno, terminó la función clásica del monstruo. Producto de una realidad mutante e inestable, según se describe en este capítulo sexto, el vampiro antropomórfico se reemplaza en el siguiente, lo vamos a ver, con una manada de mamíferos derivados de unos insectos monstruosos y se espanta con un fuelle de colores de diseño industrial, que eso es lo que se ve acá con los vampiros. Simplificados, restada la afectación seria de amenaza real, los monstruos son notablemente lo que el pop produce con los contenidos de origen literario y de la alta cultura en general. Imágenes de esos mismos complejos culturales, productos finales del proceso que Terence Moix, en su historia social del cómic, describe como alteraciones mitológicas. La historieta pop presenta mitos que no son de origen divino, religiosos, ni humanos de estirpe renacentista, ni ideológicos épicos, sino, lo cito a Moix, realidades objetales que el estructuralismo ha sabido ver como lenguaje. En tanto, imágenes no solo son plenamente manipulables, sino incluso agradables. Y en síntesis, para cerrar, vemos la última viñeta, que es un final apoteótico de la primera serie. Fíjense cómo saludan al héroe y la heroína en un desfile público con telas, decorados, textiles, como si la ciudad fuera un teatro. Voy a agregar 2 o 3 cositas para terminar. La serie de aventuras de Mr. Finch apareció en la revista Gente el mismo mes de julio de 1968, en el que se estrenaba en Londres el film animado Submarino Amarillo, protagonizado por los Beatles, que en este caso pidieron que hubiera identidades gráficas, que no actúan ellos, embarcadas en viajes psicodélicos para defender un modo de vida bucólico amenazado. El director de arte de la película Submarino Amarillo fue Heinz Edelman, que era muy conocido en Buenos Aires por su participación en la revista alemana Twen, que era muy leída por los diseñadores locales. Amengual pudo sincronizar con la estética pop y psicodélica a través de la lectura de ese material e integrar el horizonte deliberadamente industrial y publicitario en el que se proyectaba. Tengo una pequeña cita de una revista de la época acerca de la presencia de los colores. La nueva manera de vestir había desbordado Londres y establecido otro epicentro en Los Ángeles. No podía tardar en desembarcar en Buenos Aires.
Con distinta intensidad, los responsables de la moda masculina están adoptando nuevas ideas, colores y estilos. Es un fenómeno mundial. En los Estados Unidos, por ejemplo, las ventas de camisas de color han terminado por superar a las blancas en un 55%. Épica de búsqueda y de recuperación de una felicidad y de una abundancia originales, restauración de un mundo donde se descubren las bondades de la belleza y del placer, en ambos casos, justamente, tanto Submarino Amarillo como Mr. Finch tienen un sentido utópico. La saga Finch desplegó ideas de imagen que provenían de un ámbito cultural de las artes de masas que en esos momentos eran sometidas a revisiones vinculadas a la incorrección de la violencia que portaban. El terror fantástico, las aventuras de superhéroes y de detectives que antes del arte pop tenían universos ficcionales más o menos separados. La historieta les imprime una lógica humorística de construcción energéticamente positiva que se basa en la recuperación de esos imaginarios previos del terror y violencia mediáticos atravesados en esta oportunidad por el color, las metamorfosis y la desactivación de todo efecto negativo previo. El imaginario se reconoce, pero su tratamiento hace brillar por su ausencia el régimen de ficción que lo originó. El arte pop utilizó sus propias armas para lograr lo mismo que la cultura popular hizo a lo largo de la historia con los géneros serios. Es lo que Bakhtin observaba con la acción histórica de los géneros cómicos, que desmitifican en el sentido de, y lo cito a Bakhtin, arrancar el objeto del plano alejado, destruir la distancia épica, asaltar y destruir en general el plano alejado. Porque en ese proceso de destrucción de distancias, que se hace por crear una zona de contacto simple, directo y contemporáneo con los objetos, el presente anula las jerarquías anteriores y queda autorizada, lo cito a Bakhtin de nuevo, la lógica artística del análisis, del desmenuzamiento, de la destrucción que tiene la fuerza de la risa. Al mismo tiempo, durante este periodo, se terminó de conformar un imaginario de terror desactivado que en esta transición, mediante su energización positiva, quedará disponible para otra etapa posterior, donde va a ser apropiado para usos políticos. Otra historia comienza así con el pop político de Cortázar y su raro Fantomas contra los vampiros multinacionales, que es del 75. La realidad, en el caso de Cortázar y de esa obra, siguió mutando en esa ficción, que recordemos que trabaja con fragmentos de historieta, o sea, está contada mitad verbalmente y mitad en historieta. Está al servicio del tribunal Russell, en este caso esa obra, y Susan Sontag también aparece, hace de las suyas, en este caso como consejera del autor y como heroína, invocando héroes carismáticos para frenar el terrorismo de Estado. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Alguien tiene alguna pregunta o después de la siguiente ponencia hacemos un diálogo? Sí, que pongan todos y después... Perfecto. Bueno, entonces invitamos a Nubia Gómez Pelar y a Marcos Montes. La ponencia que se titula Los ojos del niño que salten de miedo, análisis de los recursos transexuales y discursivos para infundir miedo en el público infantil, en el grupo de paja de Frida Schulz de Mantoban. Sigue leyendo un PowerPoint, ¿no? Sí, sí. Bien. Ningún apuro. Ahí ¿Sí? Bueno, ¿puedes pasar? Sí. Ustedes entonces por acá. Hola. Hola, bueno, buen día. Yo dejo esto para tener control del tiempo. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a trabajar entonces, a presentar este trabajo, Los ojos del niño que salten de miedo, análisis de los recursos transtextuales y... Es una palabra tramposa, vuelvo a la anterior, por favor. Sí, transtextuales y discursivos para infundir miedo en el público infantil
en El brujo de paja de Frida Schultz de Mantovani, que vamos a hacer con Nuria. Vamos a recordar inicialmente un poco a esta figura que fue una intelectual de prestigio y que ahora últimamente está poco presente en los estudios, en los trabajos académicos, por eso nos pareció especialmente relevante traerla, y sobre todo en esta jornada de terror en la literatura argentina, que no es particularmente el campo en el que ella trabajó, pero sí pudimos encontrar estas referencias que nos parecieron muy interesantes. Vamos a recordar un poco que Frida Schultz de Mantovani perteneció al grupo Sur, al comité de redacción, y también allí se desempeñó como redactora y como editora. Entre otros puntos altos de su producción, es la primera biógrafa mujer que hizo la primera biografía sobre Victoria Ocampo. De las muchísimas biografías que hay de Victoria, muchas de ellas redactadas por mujeres, la primera que lo hizo fue Frida, que fue además una amiga muy cercana. Tiene una producción que es muy interesante como escritora, porque la verdad es que cubrió muchísimos campos. Se dedicó mucho a la literatura infantil, que es una parte importante que ahora veremos, pero además escribió ensayos sobre José Martí, sobre William Hudson, sobre Ezequiel Martínez Estrada, sobre Victoria Ocampo, como dijimos, la biografía. También publicó a Marilena Walsh fue la primera que publicó. La primera que publicó reseñas sobre María Elena Walsh en su primer trabajo para niños, a la vuelta de María Elena de su viaje con Leda Valladares a Francia, y cuando volvió y empezó con la literatura infantil fue la que le dio la bienvenida desde las páginas de Sur. Nació Frida Schultz de Mantovani en Junín y fue hija de Elisa Kasner. Elisa Kasner fue la directora fundadora de la Escuela Normal en Junín. Parece que era una figura muy inquieta, intelectual en Junín. El padre de Frida llevaba adelante la publicación de un periódico de Junín, así que realmente creció en un ambiente de una gran riqueza intelectual, y a través de su madre adquirió esta fascinación por el mundo de los niños. Luego se casó Frida con Juan Mantovani, que era un pedagogo. Por eso fue que una gran parte de la producción de Frida Schultz es sobre pedagogía infantil, pero en el caso de ella, y lo hace más relevante para el trabajo que estamos presentando, tiene que ver con que ella investigó mucho a través de la psicología de los niños al niño como posible destinatario de los esfuerzos en pos de despertar la creatividad en el niño. Eso es más que nada lo que ella hizo. Dirigió durante muchos años, como estaba en la diapositiva anterior, la revista Mundo Infantil, y ella produjo sus propios volúmenes de escritura creativa para chicos, en los que hay poesía, cuentos, teatro y varias antologías hacia la última parte de su vida. Se formó mucho, perdón, ibas a decir algo. Sí, los que están en el Power son solamente una de cada tipo textual, porque la verdad que la cantidad de producción que tiene es impresionante. Y hay un dato interesante en relación con esto, que es que, por ejemplo, en la parte de teatro, ella no solamente escribía las obras de teatro, sino que las musicalizaba, o en algunos casos, por el contacto con Buero, el del Matrero, Siripo, tiene un montón de óperas súper importantes. Justamente Buero le hacía la música para esos líder en realidad, porque son varios, que son las canciones infantiles que acompañaban el parlamento de los personajes. No es exactamente una comedia musical, porque no es que cada parlamento se dice cantando, pero siempre había un episodio en el que cantaban y la música era de Buero, o en este caso, por ejemplo, la que vamos a analizar es producción de la propia Frida Schultz. Sí. O sea, tenía una sensibilidad a prueba a todo terreno, ¿no? Es decir, ponía la música, ponía el teatro, pensaba las escenas, pensaba la narrativa, sí, la didáctica detrás de todo eso. Sí, es un caso sorprendente en el aspecto de que realmente dedicó muchos trabajos a la psicología infantil, al mundo de las hadas. Ella se especializó en el estudio de Grimm, de Andersen, hasta de Alfonsina Storni también, y pudo pasarlo, porque muchas veces pasa obviamente que los que son grandes estudiosos luego no pueden hacer una obra
quizás de ficción propia relevante, que es un poco también el tema de mi tesis, que tiene que ver con la producción teatral en los autores del Grupo Sur, pero en el caso de Frida, ella pudo llevar sus obras a la escena. Ella revelaba una influencia que también vamos a ver ahora, luego en la parte textual, del teatro poético, obviamente de los maestros como si fueran Shakespeare y también García Lorca. Ahora vamos a ver huellas de eso en El Brujo de Paja, y escribió varias obras de teatro ya desde el año 34. Ahí está, donde está la divertida historia de la marioneta que dejó de ser de palo, cuando ella todavía filmaba como Frida Schultz-Kastner, se pueden encontrar porque era el apellido de su madre, y antes de casarse con Juan Mantovani. Cuando era muy jovencita ya empezó a publicar teatro, y luego lo fue haciendo espaciadamente. Para la noche de Noel, en 1949, en ese libro publicó algunas obras que luego reeditó en El Salvador en el año 56 con el título de El árbol guardavoces, es de donde nosotros hemos sacado la versión de la obra El Brujo de Paja. En El Brujo de Paja, y ahora voy a pasar a contar un poco cómo es la estructura de esta obra que analizamos con Nuria, es una comedia para niños en 3 actos breves. Nos fascinó realmente poder armar un trabajo que tuviera que ver con el terror en una comedia infantil, pero realmente pudimos, creo, hacerlo, esperemos que con buenos resultados. Está formado en 3 actos. Tiene lo que sería para el día de hoy una cosa bastante moderna, que es una familia monoparental, llamaríamos hoy. Está la madre y sus niños, y también con el concepto de familia que hay últimamente, los niños y el perro, que también está incluido como un importante miembro de la familia, el perro Bonete. Empieza, hay una escena en el patio, los chicos acaban de volver de una aventura en el río con el niño, donde quizás no se portaron del todo bien. Este es un dato, cometieron alguna travesura. Entre ellos hay un poco un diálogo de que alguien hizo algo que no debería haber hecho, el otro también incurrió en algunas cosas que la madre no debería enterarse. No son maldades, pero sí pequeñas travesuras. Es relevante porque el Brujo de Paja representa, digamos, en lo que vamos a estudiar, al cuco, ¿no? Digamos, a la persona que quizás lleve adelante un poco el castigo que los chicos podrían merecer. De hecho, en una de las rondas que aparecen muchas rondas en el primer acto, tienen que ver con parte del juego, pero también remiten a las formas teatrales de la España anterior al siglo de oro español, ¿no? Es decir, esas formas de los autos sacramentales o de la danza de la muerte, en la que había rondas, había representaciones, bueno, esa misma forma se replica acá. En parte suponemos que es por todo el estudio académico que desarrolló Frida Schultz paralelamente a lo que nosotros encontramos, pero más allá de eso, el tema es que en las canciones sí se cuenta un poquitito qué fue lo que hicieron que no debían. Hoy diríamos que se hicieron la rata, o sea, se escaparon de la escuela, no fueron a la escuela. Hay una canción en la que hablan de un centinela y dice, bueno, nos hicimos la rabona y bueno, no nos retes, centinela. Básicamente eso es lo que está cantando. Y ese tipo de travesuras son realmente cosas muy inocentes, son cosas de chicos, pero el problema es que a partir de esas rondas uno entiende cuál es la infracción, digamos, ¿no? Que motiva la aparición del Brujo de Paja. Están utilizadas narrativamente las rondas, por supuesto, no son simplemente un adorno, sino que completan la narración del conflicto. Bueno, ya en el primer acto, mientras los chicos están rememorando esta travesura, aparece este personaje, el brujo, que también tiene un perro. Los chicos están con su perro que se llama Bonete, que es el perro bueno del cuento, y el brujo tiene a Chispas, también tiene su propio perro, es un personaje interesante que luego vamos a analizar un poco más en la cuestión textual por la relación entre el brujo y Chispas. Está también la madre, y ya en ese momento el brujo le encarga al perro, a Chispas, que esa noche distraiga a Bonete con mentira, con cuentos, hasta que Bonete, que es el perro vigilante, se duerma, y así él puede llevar a cabo su propio trabajo, que va a ser secuestrar a uno de los niños, ¿no? En el segundo acto, que viene la noche, hay un comienzo muy, muy hermoso con la luna,
donde encontraremos, como después vamos a ver, algunos rastros de García Lorca, por supuesto con el romance de la Luna, donde está la Luna testigo de una cosa bastante atroz que va a pasar con un niño. Tanto como pasa en García Lorca, también ocurre aquí en El Brujo de Paja. No es tan atroz acá. No es tan... Acá no se muere nadie, ese es el dato importante. No mueren, no, por suerte, pero bueno, pero sí, digamos, para los adultos, y eso también lo vamos a ver, digamos, como la escritura del teatro en Frida Jules de Mantovani es, obviamente los destinatarios son los niños, pero tiene mucha resonancia para el público adulto con un conocimiento de literatura y del mundo, ¿no? Sí, ya en el final del primer acto hay una ronda en la que los chicos dicen que se va enfriando la luna y ahí tiene bastantes parecidos con el romance de la luna. En el comienzo del segundo acto aparece la luna como personaje y habla con un pez, que van a encontrar en las citas que dice el pez dorado. El nombre del pez es dorado, sí, que es un pez dorado. Es un dorado. Pero bueno, la referencia acá aparecen medio raras a veces. Hay muchos nombres con mayúsculas que nosotros hubiéramos usado como sustantivos. Acá lo llaman como si fueran los nombres de los personajes. Exacto. Bueno, aquí se anuncia la fatalidad, hay animales, hay ranas, hay varios animales que ya con el anuncio de la noche obviamente preparan todo el marco para que se lleve a cabo el secuestro de Perico luego de que Chispas logre adormecer a Bonete con sus cuentos y sus mentiras. Perico es el chico, uno de los chicos de los hijos de la familia. En la familia es. En el tercer acto está el diálogo del Dorado y la Luna, obviamente donde se revela lo que se llevó a cabo, que es el secuestro del niño, y aquí aparece el brujo con, digamos, comandando una tormenta, al mejor estilo Próspero, eso ya lo vamos a ver, de Shakespeare, y Bonete que despierta a la madrugada y se entera por las gallinas de que ha ocurrido un secuestro en la casa. Se da cuenta de lo que fue víctima del verso, digamos, de Chispas y va en busca del niño a la cueva del brujo, ¿no? Pero el brujo con un conjuro lo transforma en estatua a Bonete que iba a realizar su salvación. A partir de los peces y de los animales del río que se ponen de acuerdo, logran romper este conjuro, liberan a Bonete, Bonete logra agarrar al brujo de paja y vengarse y rescatar así al niño Perico sano y salvo, y luego los niños observan que el brujo de paja que tanto temían no era más que un muñeco de paja una vez que Bonete lo desarticuló. Y aparece la madre al final y todos felices y contentos. Y todos felices, por supuesto que tiene un buen cierre, porque no olvidemos que es una obra para niños. Y a ver si tenemos una siguiente. Aquí tenemos las rondas. Bueno, hay una parte que nosotros hasta ayer lo discutíamos. Es muy raro el tipo de composición que elige Frida Jules para estas rondas, porque de alguna manera está usando, sobre todo en la primera, en la que está de este lado, que es la de la luna, que es el final del primer acto, es una ronda que no parece para chicos. De hecho está usando un modo medieval, el mixolidio, no tiene sensibles, o sea, es muy rara la estructura, tiene saltos que no son cantables para un chico, tiene unos re agudísimos al final, y más allá de, no importa si saben música o no, pero si ustedes se fijan, a partir de la mitad lo que hace es cantar con dos notas, con la y re, y todo el tiempo es ta tan, ta tan, ta tan. Es la única forma que hace. Parece una campanada, pero es raro que use esa estructura en ese lugar, primero porque es muy difícil de cantar, porque el re de verdad es muy agudo ese, y más allá de ese detalle, no hay creatividad o no hay fluidez en la curva tonal, es decir, no tiene... Los fraseos del principio no tienen nada que ver con los fraseos del final, es rara esa estructura. En el otro sí, parece una canción más de esas tipo balada, que parece como, no sé si alguna vez escucharon los romances españoles, los romances españoles que en general se cantan, o cantaban por ejemplo con música del Rosario, esas canciones viejas que son tradicionales. María Elena Walsh había hecho justamente con Olga Valladares un disco, ¿no? Canciones del tiempo de María Castaña que cantaban. Claro, siempre son canciones que tienen, no sé, 3-4 notas en las que se hacen subidas y bajadas.
es decir, no hay mucho más que eso. La del Centinela responde a ese formato, pero la de la Luna no, y eso es muy llamativo. Estas fueron escritas por Frida, acá no estuvo Felipe Duero, y es un misterio por qué aparece esta canción de la Luna en ese lugar con esta forma que es muy poco para chicos. Para que la canten tanto como para que la escuchen. Totalmente. Era raro para los niños destinatarios de una música tan áspera. Bien, y si podemos seguir a la siguiente. Bueno, ahora pues, agregame todos los, así no te molesto cada rato. Tiene flechas. Tiene flechas. Bien. Ahí estamos. Bueno, desde el punto de vista de la composición se nota que Frida Schulz trabajó con una forma que cuadra más dentro de las lecturas de la estética de la recepción y no tanto con esa visión del hipotexto como una fuente y que en la que uno dice, bueno, esta obra remite a tal cosa y ya está. En general pareciera que la estructura o bueno, el tipo de texto que compuso Frida apunta, ya entré en confianza Frida, la señora Schulz de Mantovani hace justamente referencias que en general las agarran los adultos, no las van a pescar tan fácilmente los chicos. Puede ser que un chico conozca el romancero gitano porque bueno, es muy de recitarse en la vida cotidiana de la familia, sobre todo si tienen cierta vida cultural. Pero, por ejemplo, La Tempestad no es una obra para chicos, esa la iban a pescar mejor o la iban a identificar quizá los adultos, no tanto los chicos. Muchas de las obras que se nombran o que se hacen por alusión a algún tipo de referencia dentro de la pieza de Jules de Mantovani funcionan justamente como un doble efecto, es decir, hay un discurso que está dirigido para los chicos, pero hay un discurso que está dirigido para los adultos que tiene esas intertextualidades o esas relaciones transtextuales, por alusión en la mayoría de los casos, que hacen una suerte de con el adulto de esas que te invitan después a volver a la obra original. Tipo, esto me suena a La Tempestad. ¿Cómo era lo de La Tempestad? Vamos a ver la obra. Es decir, ese tipo de efectos que son mucho más activos y mucho más de corte interpretativo en la recepción del adulto, hacen que la obra para chicos se vuelva interesante no solamente para el chico, sino para el adulto que acompaña la experiencia de ver una obra de teatro. Igual yo tengo la sensación de que los chicos, por ejemplo, un chico actual no sé si soportaría este tipo de obra porque tiene un vocabulario muy enrevesado en algunas partes, escrito en verso, pero sí, yo tengo recuerdo de haber visto obras así cuando yo era chica. O sea, el perfil no es el del chico de ahora, sino que es el perfil de un chico de hace 40 años por lo menos, ¿sí? De 40 para atrás. Usa palabras, bueno, usa formas peninsulares, usa recursos como el hipérbato, que por ahí para un chico de ahora no es tan fácil de captar o no está tan acostumbrado a verlo. Es cuestión de cultura, no es otra cosa, pero bueno, justamente ese tipo de problemas hacen a que es muy difícil de representar una obra de Frida Schulz de Mantovani ahora, cuando por ahí hace 40 años sí se representaban con naturalidad. Bueno, básicamente lo que pasa desde el punto de vista de la pragmática o de la organización discursiva de la pieza, tenemos esto. La autora compone la obra con los parlamentos de los personajes y eso se refiere a un lector. Ese lector en realidad no es un solo tipo de lector, sino que hay dos acá. Tenemos el público adulto y el público infantil. Ambos públicos están al mismo tiempo presenciando la obra, o sea que tiene que dirigirse a los dos de manera simultánea y el problema es que para cada uno lo que recibe cada espectador es un tipo de texto diferente. Para el chico tiene más que ver con la cuestión anecdótica, es decir, el tema de que bueno, a Perico lo secuestra el brujo de paja, pero para el adulto aparecen todos estos ecos que lo que hacen es producir lo que en términos de Stephen King, que ya sé que es una anacronía, pero funciona bien el concepto acá, estos puntos de presión fóbica, es decir, rememora el adulto por esos ecos miedos anteriores o alguna sensación de incomodidad de una época anterior. Es decir, esa impresión que tuvo en algún momento le produce el miedo al adulto de la misma manera que le produce miedo al chico, pero por dos razones diferentes. Y eso es lo que hace maravillosa este tipo de composición, este tipo de estrategias. Entonces, desde el punto de vista del lector, lo que tenemos es, por un lado, el tema de estas interpretaciones por asociaciones, es decir, esto me resuena a, no sé, a Lorca, esto me resuena a Lugones, esto me resuena a Shakespeare, pero
no están hechas las referencias de manera literal, son todos ecos, es decir, aparece Próspero y hay una tormenta, el principio de la tempestad, y acá tenemos un brujo y conjura una tormenta, y uno dice, qué parecido, y entonces ahí rememora y uno dice, voy a tener que leer de nuevo La Tempestad o voy a tener que ir al teatro próximamente. Es decir, esa sería la participación activa que invita a inspirar en el adulto, ¿sí? Desde ese lugar, desde la rememoración, lo que tenemos es justamente un desafío para el conocimiento del mundo del espectador, que ya les digo, en la anécdota no hace ruido porque para el chico que no conoce ni a Próspero ni a ninguno de todos los que acabo de nombrar, no es un problema, puede seguir la historia perfectamente, pero en el adulto se redimensiona y funciona igual. Todo tuyo. Sí. Pasamos a la que sigue. A ver, entonces aquí tenemos por caso lo que comentaba el asunto de la primera aparición de la luna, ¿no? Entonces tenemos el original de García Lorca, bueno, por supuesto la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. En el caso del brujo de paja tenemos se enfría la luna con gorro de pan, la luna que va a estornudar. La luna parece que está en camisón, se enfría, que vaya a dormir con un toronjín en vez de nariz. Bueno, bastante, digamos, como evoca el trabajo de García Lorca. Pasamos. Bueno, esto de los puntos de presión fóbica funcionan de esta manera. Desde el punto de vista de lo que explica Stephen King, lo que hacen los autores cuando trabajan con este concepto, o consciente o intuitivo, no importa, en el caso de Frida Schultz se nota que fue intuitivo, es tratar de producir un efecto de miedo a partir de la propia experiencia de miedo, es decir, reconocer aquellas cosas que nosotros tememos y entonces tratar de contar desde la experiencia narrativa, desde la propia ficción, algo similar. Y en relación con eso, justamente, sí, en uno de sus trabajos de ensayo sobre digamos, literatura para niños, dice Frida, es innegable que hasta en la misma familia el ser más ligado, como es la madre, obra frente a él con amenazas que son ingenuas y hasta dictadas por la más sana intención, pero influyen negativamente en el desarrollo espiritual del niño. Entonces, por ahí una persona puede tenerle miedo a, no sé, al cuco, o no sé, ya vas a ver cuando llegue tu padre, ese tipo de amenazas. Entonces, no es que el padre le vamos a tener miedo, pero vamos a tener miedo en esa situación quizá, es decir, todos habremos pasado en algún momento por alguna situación de reto, no importa de quién sea el que llegue, pero el punto es que de lo que trata de recrear Frida en sus propias obras es ese punto de presión fóbica, es decir, ese momento en el que, bueno, te pongo algo de incomodidad que te va a dar miedo, te va a generar angustia y a partir de eso vas a aprender algo, vas a capitalizar esa información, por ejemplo, vas a aprender que no tenés que hacer esto que hiciste mal, ¿sí? ¿Pasamos? Bueno, esto es en parte lo que venía diciendo, el apelar a esas formas sobrenaturales tiene una intención didáctica en el caso de Frida Schultz y es muy marcada esta intención. Y por eso justamente lo explica desde la ocurrencia del niño. Eso, es que ese pequeño ser tiene 1000 ocurrencias disparatadas que chocan con el interés adulto y este no encuentra otro medio para refrenarlo que una intimidación con la que a veces miente y otras ofrece un castigo que de verdad llega. ¿Pasamos? Un poco, una más. Muy bien. Aquí tenemos entonces otra de las asociaciones entre el brujo de paja, ¿no? Vamos a ver uno de sus textos, y Próspero la tempestad, como habíamos visto hoy. En realidad aquí en relación a justamente la relación que establece Próspero con Calibán o Próspero con Ariel, que son una especie de servidores que él tiene en la isla en la que vive, y brujo con Chispas. Vamos a ver en Próspero, en este primer caso con Ariel. Ariel, has cumplido exactamente tu misión, pero tengo que confiarte más trabajo aún. Recordad
recordamos que Ariel es el que lleva a cabo todo digamos, el naufragio del barco, ¿no? Al comienzo de la tempestad. Ariel, ¿hay más trabajo? Puesto que me das tarea, permíteme recordarte lo que me prometiste y aún no has cumplido. Próspero, ¿cómo? ¿Malhumorado? ¿Qué es lo que puedes pedir? Ariel, mi libertad. Próspero, si tornas a murmurar, hendiré una encina y te ensartaré en sus nudosas entrañas, donde aullarás durante 12 inviernos. Ariel, perdón, dueño, cumpliré tus mandatos y ejerceré gentilmente mis funciones de espíritu. Con una amenaza. En el caso del brujo de paja, que se refiere a Chispas. Tú, que no eres bestia sino esclavo, mira, para las orejas, quiero que me sirvas, y si no obedeces, una atroz paliza te hundirá el hocico para siempre, Chispas. Muy bien, y aquí tenemos... La de abajo es por Calibán. Esa Calibán que es, bueno, no es solamente un esclavo, sino una persona que está sufriendo un tremendo castigo por parte de Próspero, Si lo echas en olvido o realizas de mala gana mis mandatos, te torturaré con los consabidos calambres, te llenaré los huesos de dolores y te haré lanzar tales gemidos que temblarán las bestias. Es decir, acá siempre la autoridad, desde la visión del mal, bueno, Próspero no es exactamente el mal, es una figura mucho más compleja, pero en el caso de Brujo de Paja sí, está mucho más blanco y negro la distribución. Bueno, justamente en el caso del brujo es, bueno, te voy a hacer esto, y acá afirmo mi autoridad como el ser malo de la historia. En el caso de Próspero con Ariel y con Calibán, de alguna manera se está plantando como autoridad, tiene cierto dominio de lo oscuro, que es lo que incita el miedo. En este caso está el arte de conjurar, también lo vemos en Próspero, que en realidad lo cuenta más adelante en la obra. He oscurecido el sol a mediodía, despertado los vientos procelosos y levantado una guerra rugiente entre el verdoso mar y la bóveda azulada. He inflamado el trueno de fragor espantable y henchido la robusta encina de Júpiter con su propio rayo. Conmoví los promontorios sobre sus sólidas bases y arranqué de raíz el pino y el cero, que es el nombre de un árbol. Brujo, tormentosa furia, malévolos genios, molinos de ira, las aspas del viento, giran, giran, giran. Hermosa mañana, el sol en su lecho, puñal de mi magia, cadena del celo, no puede elevarse, que está prisionero en tul invisible de sangre y de fuego. Es el brujo de paja. ¿Qué es lo que está haciendo a través del miedo? Generar esa amenaza, esa situación de incomodidad, a partir de la cual el chico en general lo que va a poder hacer en relación con eso es establecer aquellos criterios de bien y de mal a partir de ese susto o esa cosa impredecible, ¿sí? Entonces, justamente lo que llama la atención es que ella lo usa como una estrategia didáctica. Exacto, vemos la razón por la cual resulta tanto atractiva como intimidante la figura del brujo. Está expresada en las propias palabras de Frida, ¿no? El patos de la pureza es lo que hace al artista que, como el niño, se siente fascinado por la presencia ambigua e imprecisa de su contorno. Seres y cosas de lenguaje extraño, formas vagas que solo para él tienen un mensaje de cielo o de infierno. Y por eso mismo dice después que siempre, en el caso de las obras infantiles, ese miedo tiene que, de alguna manera, compensarse y subsanarse. Entonces, si había alguna figura que inspiraba miedo y que era mala, tiene que recibir un castigo. Y aquella que inspira miedo, pero que al fin y al cabo es buena, se tiene que desarmar. Entonces, a partir de eso, va a evitar generar el trauma que si no en el chico se instala y bueno, puede llegar a traer un montón de problemas. Exacto, y aquí entonces cierra, como señala Jules de Matovani, hay una clara justicia elemental, vindicativa en los cuentos populares que terminan con el castigo del culpable. La virtud, como decía recién Nuria, es recompensada y hay ventajas positivas en mostrarse honesto, paciente, leal y laborioso. El bueno debe ser compensado y el malo castigado.
aquí tenemos el conjuro, cuando les comenté que cuando llegan a rescatar al niño y el brujo entonces convierte a Bonete, que es el perro bueno, en una estatua, que luego primero empieza siendo de mármol, después parece que es de sal, pero aquí está el conjuro del brujo: con una mano yo te convierto, si quiero, en barro, si quiero, en ave, en un relámpago, en una nube. Ahora te mando, vuélvete inmóvil, perro de mármol. Ja, 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 la risa malévola que jamás puede faltar, porque no sé por qué hacer el mal les causa mucha gracia. En esta forma de perro echado, quiero que quedes 102 años. Bueno, en relación con el tema de los 102 años, está justamente un eco de la Bella Durmiente, es decir, esto del castigo y el conjuro en relación con algo que va a durar mucho tiempo, es una hipérbole. Avanzamos a la que sigue. Otra de las cosas también en relación con esto, y el problema es esa estatua, si es de mármol, si es de sal o de qué, vamos a acelerar porque ya estamos más o menos en tiempo. El problema de esa estatua básicamente es este. Si en un primer momento se dice que es una estatua de mármol, bueno, eso tiene que ver con las imágenes mortuorias, hay varios datos que podemos equiparar, pero después cuando el pez dorado y las gotitas lo mojan y lo liberan lo liberan del conjuro, hacen referencia a una estatua de sal. Entiendo que el agua diluye la sal, entonces puede funcionar desde ese lugar, pero justo en 1906 Lugones escribe una obra que se llama La estatua de sal, y que tiene que ver con un dilema de un monje que no sabe si liberar a la persona que está en la estatua de sal o no. Hace referencia a una pieza bíblica que bueno, tiene que ver con la esposa de Lot y el episodio de Sodoma. Es largo de explicar, no viene el caso, pero el punto es que en el caso de la de Lugones, cuando libera la estatua de sal, eso es motivo de castigo divino, porque en realidad si Dios había hecho algo, se supone que no puedes deshacer lo que hizo Dios. Básicamente ese es el dilema de este monje. Acá es exactamente al revés, como fue hecho por un ser maléfico, ese desarmar la estatua de sal es una forma de hacer el bien y por lo tanto lo libera. Como una redención, ¿no? Bueno, aquí es cuando se está el pez dorado que llama a las gotas de agua y a los seres del río que le van a ayudar: venid, gotas de agua, mojad su frío cuerpo, si es sal, que se disuelva, despierte si está muerto. Las gotas de agua desprendidas de una ola circundan al perro inmóvil en círculo con los peces, repiten la primera ronda de los niños. Y es interesante porque hacen una ronda, hay agua y se deshace una estatua de sal. Están haciendo una réplica de las formas de lo que ocurre o de las tradiciones de las pilas bautismales, es decir, del episodio de la liberación por el bautismo o de otras formas en las que bueno, el agua bendita o el agua es un mecanismo de redención o de salvación o un símbolo de todo eso. ¿Avanzamos? Bueno, ahora modo de conclusión. Sí. Bueno, voy a leer aquí, tenemos este extracto de Frida. Es importante recordar que incluso en la rememoración del adulto, ella hizo varios ensayos, bueno, por ejemplo, llamada Fábula del niño en el hombre, digamos, y siguiendo, digamos, por ejemplo, las enseñanzas de María Montessori, concentrándose mucho en qué convenía estimular o desestimar en el niño para la conformación de ese hombre que iba a formar parte de nuestra sociedad y nuestra responsabilidad en tanto artistas con esos niños, ¿no? Para formar, digamos, seres útiles para la sociedad, diríamos. Hoy esto ya es medio de moda. Sí, el concepto de hombre. Sí. Bueno. Pero es importante recordar que incluso en la rememoración del adulto, el miedo en todas sus gradaciones, hasta la que llega al estado zozobrante del terror, es uno de los acontecimientos que más impresionan la vida infantil. Ahora, aquí apelar a los autores clásicos universales no es una ocurrencia única de Jules de Mantovani, claro, algo similar ocurría con los autores clásicos de la literatura de terror, como Poe, que citaba a Horacio o a Virgilio, por lo que puede deducirse que la autora es consciente de una tradición y la replica en su propia obra. La experiencia del miedo está muy vinculada a los primeros años de vida y siempre pensando en el público adulto que también accede a la creación literaria. La vivencia se fortalece mediante la añoranza, los ecos de la literatura que se leía en la juventud y en el miedo que siente el niño a quien acompaña en la lectura o antepuesta en escena de El brujo de
Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si Laura querés venir. A ver, Sí, pero yo me quedo parada acá y entonces, claro. un poquito más para acá, así entramos en la... Pues igual nos ponemos, no, sí, si nos ponemos delante de la pantalla vamos a estar. La pantalla no importa ahora, así que Bueno, si no quedamos. no más. Ahí. pónganse los tres ahí, Bien. a ver cómo se ponen y yo los... Bueno, muchas gracias en principio a todos los ponentes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta en relación con las exposiciones. Si no, yo tenía anotadas algunas cosas de lo que fui escuchando. En principio, bueno, las voy a leer porque yo soy para Nuria y para Marcos, en relación con la reversibilidad y las inversiones, que creo que son temas que se tocaron en ambas ponencias. Quería saber si consideran que hay esta relación de inversión entre la fijeza, la inmovilización, por un lado, y la fluidez y el movimiento en los recursos para infundir el miedo en los niños, ¿no? Porque pensaba en la conversión de Bonete en estatua de mármol o de sal, creo que en algún lado decía que era de mármol, claro, de sal, que entiendo que es uno de los clímax del terror en el marco de la obra infantil, que te inmovilicen, que no... Y el final en el que el brujo se devela como un muñeco de paja. También hay como una cosa de lo animado y lo inanimado, ahí como que no tiene capacidad de acción, que por su fijeza entonces ya no podría hacer daño. Entonces me preguntaba eso, si sería una inversión que ocasiona la liberación del miedo, donde antes se lo infundía, y de llegada a un lugar seguro, que concluye como necesario en este alivio en la niñez, ¿no? Pensando también en los recursos pedagógicos que ponen en juego. Sí, bueno, yo creo que de hecho, digamos, una cuestión de castigo de los niños en la escuela, bueno, yo no sé ahora, obviamente, porque afortunadamente estoy alejado de ese tipo de docencia, pero digo que era la típica que el chico se tenía que parar en el rincón, claro, digamos, la que era inmovilizarlo, era impedirle hacer todo lo que un chico en una forma natural podría hacer, claro, ¿no? me pareció interesante el tránsito ese entre que el inmovilizado era el perro amado de los chicos, sí, y de golpe, para liberar el miedo, sí, entonces el brujo es de paja, ¿no? No se puede mover, no te puede hacer daño. No puede hacer nada. De hecho, el perro, digamos, 2 veces en su trabajo, digamos, queda inmovilizado en un momento porque es adormecido, entonces se lo saca del juego, porque el perro hay que ver que desde el comienzo está muy activo, juega con él. El perro es un integrante más de la familia, sí, propiamente, juega la ronda, hace todo, lo toman como de objeto de diversión para la ronda, hasta que él se duerme y queda fuera de combate, y luego por segunda vez con el brujo de paja, digamos, queda fuera de combate cuando lo transforma. Y sí, ciertamente yo creo que es uno de los aspectos, claro, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias. Y para Laura, ¿puedo sí, echar una pregunta? Sí, yo quería saber qué pasó con las representaciones, si hubo, si no hubo, toda esa... Sí, en realidad... Esa otra vida, sí, cuando se lo lleva, si es que hubo. Sí. Esta obra sí. Las obras de Frida Schulze Mantovani pudieron algunas llevarse al escenario, afortunadamente. No tengo en este momento una cosa como para decirle cuál fue realmente el resultado, pero ella fue una figura súper respetada. Y esta justo se puso entre todas las que hizo, porque hizo tanta producción. Hizo, sí, no, de teatro no tiene muchísima producción dedicada a los niños, al teatro de todo eso, pero algunas de sus obras sí se realizaron. El brujo de paja, sí, pero no tengo en este momento los datos como para decirte, digamos, qué efecto tuvo, pero sí, sus obras, algunas de ellas se llegaron al escenario, lo cual no es tan común en autores del Grupo Sur, en realidad, que en general casi todas no llegaron. Y algunas antes de que los autores entraran al Grupo Sur, sí, y después de que entraran al Grupo Sur, no, así que me parece como que desarticulaba las posibilidades de la maldición del Grupo Sur. Sí. También otra cosa que me estoy acordando ahora, cuando mostraron las partituras, digo, qué interesante es el procedimiento de extrañamiento, de que tenga una partitura de una voz a la que no puede alcanzar el niño, que no puede llegar el niño, que no puede... Eso me parecía, en términos de recursos para infundir el miedo, ¿no? Sí. Una partitura que sí y otra que queda como en lo críptico, en lo oculto. Bueno, y
Y cuando escuchaba a Laura también en relación con lo que decían Marcos y Nuria, pensaba en esta relación entre lo que se deja ver y lo que se oculta, porque bueno, tendríamos en el arte pop todo lo contrario, como una sobreexposición, nos haría esto que se sustrae, entonces tal vez en relatos que tematizan, yo soy un desastre con esto del micrófono, que tematizan la magia, la brujería, la monstruosidad, hay un recurso de ocultamiento tal vez, de dejar en la sombra, de no mostrar una parte, como modo de generar el terror, que es lo que sucede con Frida. Y en esta sobreexposición que trae el arte pop, en este arrojar luz y color pleno, encandilante, sobre el claroscuro del gótico, como gustaba esa relación, en este mostrar desaturar a los Dráculas, a los hombres lobos, me preguntaba si es un recurso que libera el miedo por esta inversión en la destrucción de la distancia que hablaban con respecto a Bastín y en La fuerza de la risa, o si se genera como un efecto de terror nuevo y distinto por este choque, por este quiebre, por el vértigo que genera el caos, ¿no? El caos de la forma, la sintaxis. Eso me preguntaba, si hay como una intermitencia ahí que genera también un terror, ¿no? Bueno, sí, el contraste creo que vale la pena entre, bueno, lo que también a mí se me ocurrió como posibilidad de que exista algo siniestro y que se elimina en el pop, en el caso de Frida Schultz o en el caso del pop, pero sí, la idea sería, hay algo interesante que dice Bastín en ese ensayo donde, bueno, lo que él hace es trabajar con lo contemporáneo y la comicidad, y justamente la operación que hace que algo que era extraño o siniestro se vuelva familiar es traerlo al presente, a la actualidad y poder tocarlo y manipularlo. O sea, ya no está ni lejos ni oculto. Entonces, por eso me parece que esa reflexión de Bastín terminaba de cerrar, porque es traer, o sea, es sacar del ámbito de lo siniestro, que es lo familiar que se transforma en algo que desconocemos, al contrario, traerlo al ámbito de lo puramente familiar y hacemos lo que queremos, porque estamos en el presente, en la actualidad, en el mundo nuestro. Así que esa operación del terror, entiendo que en este periodo lo que hace es desarticular cualquier afecto, digamos, de miedo, digamos, aparte me parece que lo que hace es trabajarlo como imagen, o sea, los aplana, los transforma en imágenes manipulables, y todo lo que trae de por sí el modo de ficción fantástico ya no está. Claro, Es más, ni siquiera creo que es maravilloso. Claro, no tiene relieve, no tiene profundidad y no tiene, digamos, no opera la lógica de ese modo de ficción. Y además de lo erótico, pero ese es un campo que en esta historieta. De lo que no se muestra ahí. Claro, y aquí hay, digamos, el pop trabaja erotizando, y bueno, había otros, en Nota al Pie aparece, bueno, todos los Drácula del cine pop de Warhol, de Polanski, es puro erotismo, y bueno, lo mismo en las películas de clase B de terror. O sea, un trabajo absolutamente materialista con las figuras. Muchas gracias. ¿Puedo? Sí. No, porque me hiciste pensar algo, Juliana. Este no tiene cable. ¿Necesitan el micrófono? No, Pero este no tenía cable, era más fácil para la grabación. Bueno, ok. No, voy a tratar de ser breve y tiene que ver con la charla que voy a dar ahora también, pero pensando en esta pregunta de Juliana, yo también me pregunté algo así, no porque no sea pertinente, creo que tenés razón, Laura, respecto de la desarticulación del terror con el acercamiento que produce el pop y la risa y todo eso, sí, creo que sí, es innegable, eso está, pero las cosas no están solamente, no es solo una cosa. Me parece a mí, yo cuando escuchaba la ponencia, además aprendí mucho, porque la verdad que no sabía de toda esta operación para vender las telas Finch. No voy a decir que me acuerdo de eso, porque no me acuerdo, pero podría. No, lo que pensaba es esto, a ver,
utilización, el monstruo es siempre la diferencia intolerable, inasimilable de la vida que se fue por un win que nadie puede prever, la aparición de lo supuestamente anormal, es lo contrario de lo mismo, ¿no? Y ahí la crítica señaló muchas veces que el gótico aparece en el medio del auge creciente del capitalismo, fines del 19, comienzos del 20, sobre todo fines del 19, como una especie de resistencia, como una especie de reducto romántico resistente respecto de lo mismo capitalista, de la mercancía que iguala todo, que es el reino de lo mismo. Entonces yo pensaba, cuando se utiliza al hombre lobo o a lo sobrenatural, que podría ser siniestro, para vender telas, con un fin absolutamente mercantil, hay algo de agobio. Yo no sé si la palabra es miedo, pero no creo que sea solamente la risa. Yo miraba esas imágenes y muchas veces me pasa mirando a Andy Warhol o en esos usos tan, no tanto con el submarino amarillo, pero en esos usos tan, entre comillas, publicitarios. Digo entre comillas porque hay algo de agobio, hay algo de encierro que genera esto de que el hombre lobo no solamente no cause miedo, de que el tipo tenga la tela, tenga la marca, tenga el disparo de la publicidad para matar todo. Yo no diría miedo, no sé si no es miedo, claramente no es terror, pero hay algo negativo, hay algo más que me río y ya no me da miedo el hombre lobo. Hay algo de, pero ¿en qué locura alienada estamos metidos? Creo que por ahí va un poco lo que vos percibías, Juliana, eso. Sí, claramente lo que, bueno, a mí por lo menos me interesaba era ver cómo se desactiva toda la lógica que trae el modo de ficción. Ahora, el agobio tiene que ver además con una especie de saturación que trae la estética. Pero no necesariamente crítico. Me parece que el componente utópico que tienen estas historias, bueno, por lo menos los dos casos que emparenté, no me dediqué a ver un cotejo exacto entre el submarino amarillo y el de la Finch, pero me parece que hay un componente de enorme positividad que viene, en ese caso, digamos, de esa reducción del monstruo. Hay una especie de deseo digamos, de reducir esa complejidad. Hay un factor terriblemente relacionado con lo que muta y muta para desenvolverse en términos de lo bello, de lo placentero. Hay mucha búsqueda de placer, y la saturación, creo que es esa saturación de lo que se busca deseable, colores, mujeres, monstruos que los podés apalear y que desaparecen y que además mutan en otra cosa, son casi evanescentes estos monstruos, ¿no? Los de Finch. Y tal vez sí sea el efecto de lo pop que satura los colores, satura la vista, satura la atención también. Me parece que sería como una especie de efecto estético, como le pasa a los chicos que en Japón veían ciertos dibujos animados y los que sigan. No sé si lo pensabas por ese lado, pero bueno, ese agobio me parece que viene por esa saturación y me parece interesante, disculpame, que es esa saturación en lo que pone en manifiesto la alienación de la que habla Elsa. O sea, y me parece que en ese sentido yo lo tomo. Sí, bueno, sí, tal vez la alienación lo que haga sea justamente relajar, diría yo. No sé, en este momento yo lo veo muy asociado a la relajación, pero sí como una especie de llevar al máximo, al extremo, me parece, este tipo de manipulación de estas imágenes. Pero bueno, supongo que una forma del acoso tiene que haber. Lo que pasa es que los héroes positivos y el carácter utópico acá me lo deja tranquilo. Después obviamente viene el uso político que se puede hacer de las figuras, pero a mí me interesaba cómo se descargan y se recargan estas figuras y ya son figuras de imaginario, y el imaginario social en el pop es ambivalente también, así que...
¿no? Es decir, o dos lecturas posibles. Sí, en esto que que hablamos de lo activan, reversible también. como- claro, que activan, Sí. ¿no? Que activan o desactivan el terror. En una de las Esa era mi posibles. idea, sí. Lo cual no significa que justamente cuando algo se desactiva y queda disponible como imagen, pueda producir tal vez este tipo de efectos me parece, de elección de extremos y ahí sí, la noción de agobio, que habría que ver si es de resistencia o de liberación. Creo que el pop es ambivalente. Es como una en ese sentido. intermitencia más que, ¿no? Sí, me parece que sí. Pero, hay una discusión muy interesante con el pop y es si puede hacerse cargo críticamente, conscientemente de lo que significa esa alienación o si la consume acríticamente. Me parece que eso es lo que trae el pop de complicado. Pero bueno, eso es tal vez como la perplejidad que elijo tener. Pero... Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, preguntas antes de... ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Gracias.